Te agradezco mucho la oportunidad que me das de aclarar para que no circule información falsa o exagerada con respecto a lo que pasa o deja pasar en el área de seguridad de todo el municipio, ¿no? Puntualmente, el fin de semana pasado volvió a ocurrir algo que lamentablemente ocurre bastante seguido, que es el acontecimiento de una revuelta de presos. Revuelta de presos, digo esto, para ya descartar de plano cualquier información que hable de motín, como alguno ha dicho o alguno por ahí ha sospechado o temía. En el caso puntual de un motín es cuando un detenido o un grupo de presos toman el control de un sector o de una institución o un edificio, cosa que ni cerca estuvo de pasar. Lo que sí ocurrió, y como decía, lamentablemente ocurre seguido, es que los presos tienen discusiones acaloradas entre ellos, terminando a veces en situaciones de violencia verbal y física entre ellos, y comienzan lo que es golpes de puño, y obviamente son situaciones en las cuales los policías que están de guardia tienen que intervenir. Puntualmente, uno de los principales factores por lo que se da esto, y decía lamentablemente se da muchas veces, es la superpoblación que hay en este momento en los calabozos de la comisaría de Torquín, a punto tal de que las instalaciones estarían preparadas para albergar a no más de 5/6 personas, y hay momentos totalmente irregulares, por decirlo de alguna manera, en los cuales se dan 12, 13 personas y llegar al punto tal, por ejemplo, que en el día de hoy hay 15 personas en el calabozo. Estas personas, cabe aclarar que prácticamente ninguno corresponden a detenidos en el distrito de Torquín, sino que el calabozo de la comisaría de Torquín es el lugar donde temporariamente, a veces por más o por menos tiempos, se derivan detenidos, presos, desde otras comisarías que por tal o cual circunstancias tienen que movilizarlos y trasladarlos. Ahora, todo indicaría que debiera ser hasta un tope máximo de la capacidad que tiene el calabozo. Uno entiende el accionar policial, realmente el trabajo que hace la policía del distrito de Torquín es impecable, porque aún con recursos escasos, digo recurso humano, porque no hemos recibido refuerzos en el marco de la pandemia y del control del cumplimiento de la cuarentena, y encima agregado a eso, las órdenes de servicio tienen que cubrir la vigilancia y el control de los presos, y no es lo mismo controlar el accionar de 4, 5 o 6 detenidos que el de 15 personas. Y las chances y posibilidades de que haya roce, discusiones y que se ejerza violencia entre ellos, obviamente es mucho mayor cuando mayor cantidad de detenidos hay. Así que es una situación que le toca controlar a la policía, que no es para nada achacable a ellos, todo lo contrario, de que las cosas se resuelvan siempre de la mejor manera, es gracias al enorme trabajo y al muy responsable trabajo de la policía del distrito de Torquín, pero esto ya es algo que sobrepasa a la injerencia que pueda tener desde la Secretaría a mi cargo como de las autoridades policiales. Esto ya es una cuestión que compete a lo que es la justicia, que ya sabemos que de por sí está bastante desconcertada, si se quiere, en su proceder desde hace bastante tiempo. Esto no tiene en absoluto un contenido político. Acá no importa quién ha sido el presidente, ni quién es el gobernador, y mucho menos quién ha sido el intendente. Esta situación se viene repitiendo, y nos toca en pueblos tranquilos como los nuestros vivir situaciones atípicas y desagradables como en el fin de semana, en la cual tocó presenciar y acompañándolo, obviamente porque es mi responsabilidad, en la cual fui llamado por el comisario a las 12:30 de la noche y recién volví a mi casa a las 4 de la mañana hasta que quedó todo normalizado, incluido la intervención del área de salud, porque cada vez que hay detenidos con algún cierto tipo de lesión tiene que intervenir el área de salud para constatar lo que ocurrió y hablar también si hay efectivos que hayan recibido algún tipo de herida. Así que bueno, en rasgos generales es eso lo que ocurrió, pero bueno, en cuanto a lo que es la población, llevar total tranquilidad, porque ni se corre el riesgo, ni se corrió, ni se va a correr el riesgo de que eso pudiera llegar a pasar a mayores, pero bueno, es responsabilidad nuestra
decirle la verdad a la gente de qué es lo que está pasando en su pueblo. Ezequiel, hablando justamente de lo que ocurrió para tratar de darle tranquilidad a la gente, ¿hubo en el medio de esta revuelta, hubo algún preso o algún efectivo policial herido que haya requerido la atención en el hospital? Puntualmente, detenidos producto de violencia ejercida entre ellos, mucho antes de que intervenga la policía, terminó con un hematoma en un ojo, lo que obviamente no por la gravedad, sino como te decía hace un rato, para constatar la velocidad y dejar constancia, valga la redundancia de eso, tuvo que intervenir el sistema de salud y hubo que trasladarlo al hospital. Y puntualmente un efectivo no recibió un golpe de puño de parte de ningún preso, pero sí en el trabajo, en el afán de normalizar y de tranquilizar la situación, hubo un golpe contra un elemento contundente, contra una puerta más precisamente, lo que derivó en un pequeño corte en un ojo, lo que conllevó a que tenga que también ser intervenido en el hospital, pero bueno, es una persona que ya está bien, nos fuimos interiorizando en su estado de salud, está muy bien, mismo que él. Son dos cosas de escasa consideración, que no deberían por qué ocurrir, pero no fue más que eso lo que pasó. Mañana vamos a tener la visita del ministro de Seguridad, de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que entre los temas agendados para poder charlar con el ministro estará este tema, ¿no? Digo, porque es una realidad que no solamente vive el distrito de Torkins, esto de tener presos y tener superpobladas las cárceles en los calabozos del interior de la provincia de Buenos Aires, sino que son varios. Pero digamos, seguramente va a ser un tema a dialogar mañana con el ministro. Sí, obviamente es uno de los temas, uno de los principales temas que se va a hablar, que incide directamente con la seguridad del pueblo. Y después hay otro tema que tiene más un tinte político, lo que no deja de tener una repercusión en la seguridad de las comunidades, como lo es la situación de la decisión, no iba a decir política, pero sí judicial, de liberación y de otorgar prisiones domiciliarias a algunas personas que estaban cumpliendo condena, que tenemos que anticipar antes de que nos ocurra en nuestro distrito, tratar de por todos los medios evitar que esto ocurra. El intendente en persona se está preocupando por esta situación y va a ser una de las cosas que le va a consultar al ministro, y al menos tratar de rever no la excarcelación de la persona, porque esto ya es una cuestión meramente judicial, pero sí evitar que se radiquen en nuestro distrito personas en esa condición, porque realmente no queremos que venga a alterar de ninguna manera la seguridad de nuestros pueblos. Ezequiel, aprovecho para preguntarte, tal vez es una pregunta más para el secretario de Salud, pero te consulto en relación a, porque han surgido o van a surgir seguramente situaciones en las cuales por cuestiones de salud a veces los torquistenses no solamente tienen que viajar a Bahía Blanca, que es el lugar más cercano que tenemos, sino también por ahí ir a Buenos Aires o La Plata, que son lugares donde el coronavirus está más, donde más afectados hay en definitiva. ¿Cómo se maneja ese protocolo, digo, para aquella gente que sí o sí tiene que ir por cuestiones de salud a hacerse algún estudio o a hacerse un control a Buenos Aires, por citarte un lugar donde, insisto con esto, es uno de los lugares donde mayor cantidad de infectados hay de COVID-19, y después tienen que volver al distrito? ¿De qué manera lo maneja? A ver, es una respuesta que me la puedes dar vos, o si no, nada, se la pasamos y la trasladamos para después, para charlarla con Miguel Pagnota. No, me parece que es una cuestión de responsabilidad, estaría bueno que lo puedas hablar con Miguel. Sí, en lo que atañe al área de seguridad, nosotros hacemos la aclaración, y acá yo siempre lo digo y soy un funtor de la utilización del sentido común a veces, y no tanto del cumplimiento de la ley a rajatabla. Una persona de Torquín que tiene un turno médico, Bahía Blanca, si nosotros fuéramos unos ortodoxos del cumplimiento de los protocolos, cada persona que pisa el territorio de Bahía Blanca interactúa con habitantes de Bahía Blanca, a su regreso a la localidad del distrito debería cumplir un aislamiento de 14 días. Hay para muchas personas que dicen, pero por supuesto que tiene que ser así. Bueno, lamentablemente estaríamos hablando con gran parte de la población de nuestros pueblos encerrada en las casas por 14 días, porque tenemos comisionistas, porque hay gente
que va por un turno médico, porque hay gente que va por una cuestión de fuerza mayor. Entonces, sí o sí, uno siempre habla de la aplicación del sentido común, es decir, cuando nos toca ir a un turno médico en Bahía Blanca, tratar de tener los menores contactos posibles, y las personas que han estado en una ciudad donde hay, o una localidad donde hay transmisión comunitaria del virus, digo esto, lo que es el AMBA, lo que es el sector del Capital Federal y conurbano, como ciudades como puede ser Bahía Blanca, lo recomendable y lo que nosotros solicitamos es un cumplimiento de un aislamiento por 14 días. Ahora, en el caso de que esto no pueda ser cumplido, lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de cuidado y que esta persona tenga el menor contacto posible, que permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en su domicilio y que tenga, en el caso de que nuestro domicilio alberguemos a una persona que estuvo en contacto con personas de otras ciudades, digo esto enganchado con lo que pasó hace pocos días, que era en el programa de regreso a casa, es decir, chicos o personas que han estado en otras localidades y que han vuelto en estos días a la localidad. En ese caso exigimos el cumplimiento del aislamiento, siempre en tanto y en cuanto en la medida de que sea posible. Pero si no, es extremar las medidas de seguridad, porque infalibles no somos. Blindar el pueblo sabemos que es imposible y sería demagógico, como lo han hecho quizás en el pueblo, en algún distrito, utilizar la palabra blindaje. El blindaje te aísla absolutamente de todo, entonces no tendría que entrar mercadería, ni entrar ni salir profesionales, ni médicos. Somos un inspector de salud de la ciudad de Torquín, donde muchos de los profesionales vienen de Bahía Blanca. ¿Y qué tendrían? O prohibirle el ingreso o que se aíslen 14 días acá en Torquín antes de volver a atender. Por eso te ponía... Siempre hablamos de que a veces la prohibición no es posible, por lo tanto el camino correcto es el de extremar las medidas de prevención y de seguridad. Por eso te ponía el ejemplo más puntual de, porque sé y conozco gente que tiene que hacer tratamientos o controles en Buenos Aires, ¿no? En hospitales de Buenos Aires o en clínicas privadas de Buenos Aires, y por eso te preguntaba más específicamente en ese ejemplo, por una cuestión lógica, que allí donde transita mucho el COVID-19, digo, después el regreso a Torkins, ¿de qué manera no manejarlo? O sea, es verdad, a ver, no sé, si están 14 días tienen que estar guardados o se apela un poco al criterio de esa persona, pero digo, si desde el municipio se tiene que hacer algún seguimiento o tenerlo de alguna manera agendado, porque digo, una cuestión lógica. A ver, es el lugar de la Argentina donde mayor cantidad de casos hay, y si hay gente de Torquín que tiene que viajar obligadamente a esos lugares, en el regreso a casa, seguramente hay que tomar medidas. Sí, obviamente, como te decía, extremar las medidas de seguridad e informar, eso sí se hace. El área de salud y el área de seguridad, la policía precisamente, está informado de estas situaciones. No solamente hablemos de situaciones de gente que ha tenido que tener una intervención. Hay personas que han tenido que viajar a Buenos Aires en el rango de acompañante o de ir a buscar a una persona. Es decir, todas las personas que han tenido contacto con alguien que viene debe extremar las medidas. Pero vos acabás de dar la clave. No podemos pretender un Estado omnipresente, ya sea municipal, provincial o nacional. Tarde o temprano, para que la verdadera prevención se dé, hay que apelar a la buena voluntad de la gente y a la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros de qué hacemos. Así como decimos, si sentimos un síntoma compatible con COVID, ya uno mismo genera el aislamiento hasta poder tener la confirmación. Eso está en el yo interno, en el cada una persona en su casa siente los síntomas y hasta tanto no lo comunica al área de salud. Uno depende de la responsabilidad de esa persona. Ahora, digo yo, una persona que siente que tiene fiebre de 38 grados y medio, 39, tiene tos seca, dolor de garganta, tiene problemas respiratorios, si esa persona sale al supermercado a hacer las compras, no lleva puesto un barbijo, no es responsabilidad del Estado el contagio que pudiera darse, sea o no coronavirus. Entonces, me refiero, no estoy desresponsabilizando al Estado, sino brindándole mayor responsabilidad a cada uno de nosotros de qué hacemos en nuestras casas y qué hacemos con nuestras responsabilidades. El nivel de consulta que tenemos desde el área de seguridad al intendente mismo es enorme, de cantidad de cosas que la gente quiere hacer y a veces no cae simpático que uno le diga no, sino que hay que tener la responsabilidad de saber que tenemos que continuar en la línea de lograr el mayor aislamiento posible,
estar la mayor cantidad de tiempo posible en nuestras casas, pero sabemos que cada flexibilización que se da, se aumentan las posibilidades de riesgo, entonces con más razones que nos tenemos que cuidar. Redondeando, la gente que va a Buenos Aires, a su vuelta a Torquín, lo ideal sería un aislamiento de 14 días. Si realmente no lo puede hacer, que la actividad que lleve adelante sea con la mayor responsabilidad y con la mayor prevención posible. Ezequiel, aprovechando que estamos charlando con vos, preguntarte de las últimas medidas que había anunciado el intendente Sergio Bordoni en cuanto a la reapertura de alguna manera, bueno, de tantos rubros laborales, pero también de la actividad física, el tema de las caminatas y demás, y también de algunas disciplinas deportivas, entre las cuales, a ver, disciplinas deportivas, se habló de que se podía hacer, por ejemplo, arquería o golf. Nos comentaban que, no sé, en Sierra de la Ventana se nuclearon casi 40 jugadores de golf. Ahora digo, eso de alguna manera está controlado, lo pueden manejar, digamos, se está llevando a cabo esta disciplina, se va controlando. Hay también preguntas por el lado a veces de los clubes, si pueden o no comenzar a hacer algún tipo de actividad, tal vez con grupos reducidos. Disciplinas como el tenis, por ejemplo, que nada, uno está en distintas posiciones de una amplia cancha, si se pueden llevar a cabo. Digamos, son varias preguntas y a ver qué respuesta nos puede dar a todas esas preguntas. Bueno, puntualmente, con respecto a las actividades, hay dos protocolos distintos y dos actividades distintas. Uno fueron las llamadas salidas de esparcimiento. En algunos lugares lo llaman caminata porque solamente permiten caminar. ¿Sí? Acá el intendente tomó la decisión de que no está en todos los distritos, y que aparte de caminar también se puede trotar, correr y además lo que es andar en bicicleta, ya sea con fines deportivos o recreativos. Y por otro lado, hay otro protocolo distinto de una actividad denominada actividad física individual al aire libre. Entonces, por un lado, lo que es caminata, eso continúa así como estaba y venía de antes, que es una sucesión de una medida que nosotros ya teníamos dispuesto a implementar y justo a los 2 días el presidente lo anunció. No sé si recuerdan. Sí, lo recordamos, sí. Y después, por otro lado, te decía, está la actividad individual, actividad deportiva individual al aire libre. Dentro de ese rubro, obviamente, es donde encasillamos una actividad como arquería, como lo puede ser tenis en modalidad individual, como lo puede ser golf o fútbol, que es esta otra disciplina similar, pero bueno, nada más que se juega con una pelota de fútbol, que se hace también en los campos de golf. Esas actividades, desde el punto de vista municipal, nosotros ya anunciamos que está permitido llevarlas adelante. Por la cuestión burocrática barra de trámite, nosotros enviamos a Buenos Aires, a Jefatura de Gabinete de Ministros, los protocolos y la solicitud de que nos autoricen que esas actividades se puedan practicar en nuestro territorio. Esas solicitudes, por una cuestión burocrática, lo explicaba el otro día, tarda mucho, siempre te están pidiendo algo nuevo, y mientras tanto la actividad por lógica no debería desarrollarse, pero el intendente toma la decisión y asume la responsabilidad de decir, bueno, perfecto, hasta tanto nos contesten que la actividad se pueda desarrollar. ¿Cómo? Con los siguientes protocolos. Así que cada actividad se lleva adelante con protocolos que las mismas actividades o instituciones le proponen al municipio, o en el caso de que no propongan un protocolo, será el municipio quien lo dicta y dice, bueno, si van a llevar adelante esta actividad, será de esta manera. Algunas instituciones no quieren desarrollar la actividad hasta que no esté el ok de la provincia, cosa que es muy respetable y entendible, así que habrá que esperar más y esto ya es una decisión por parte de la institución. Y por otro lado, otras instituciones, doy el ejemplo del Club de Golf de Sierra de la Ventana, consideró que siguiendo el protocolo que ellos mismos habían propuesto, ya llevan adelante la actividad individual solamente para habitantes del distrito, cabe aclararlo, está viniendo gente de otros distritos a jugar al golf a Sierra de la Ventana, como así también la actividad del fútbol, que es una actividad individual que se está desarrollando. Todo esto no lo hacemos solamente del esparcimiento y de lo bien que hace a la salud física y mental. En algunas actividades también hay puestos de trabajo, como pasa con el golf. En el golf hay muchas personas que trabajan dentro de lo que es el campo de golf, que si la seguía prohibida, corría peligro su trabajo. Así que no es solamente una cuestión de darle el gusto a que una persona pueda practicar un deporte, sino hay que ver también estos aspectos que hay detrás de cada actividad que muchas veces también tienen que ver con lo social.
O sea que en algunas disciplinas entonces, o bueno, en definitiva en varias que se han habilitado o al menos están en consideración, queda la pelota, por decirlo de alguna manera, la tienen las instituciones o los clubes en este caso, pasa a responsabilidad de las instituciones si la quiere llevar a cabo o no, más allá que el intendente había dicho que él asumía la responsabilidad no solamente de esto, ¿no?, sino de un montón de otras medidas que aún todavía no han sido aprobadas por el Estado provincial, que de todas maneras se está llevando a cabo acá en Torquín, ¿no? Me refiero a distintos rubros laborales, por ejemplo. Sí, sí, obviamente. El pedido de los intendentes en general y de Bordoni en particular es de que es entendible, aceptable, uno puede respetarlo o no, o comprenderlo de todo o no, pero la provincia maneja otros ritmos porque la responsabilidad de lo que maneja una provincia es enorme. Ahora, ¿qué mejor que un intendente para saber cómo suceden las cosas, por qué pasan las cosas en los territorios chicos, en los distritos? Entonces es por eso que el intendente, también un poco fiel a su estilo, ¿no?, como fiel a su impronta, él dice, bueno, vamos a avanzar con esto, porque acá está muchas actividades puedan empezar a trabajar y haya gente que pueda generar su ingreso, prevaleciendo eso en cuanto a lo burocrático, pero nunca perdiendo de vista la cuestión sanitaria y la cuestión preventiva. No somos ninguno irresponsables de que abrimos todas las actividades porque se nos antoja o por pura rebeldía, sino porque sabemos que eso trae aparejado de una manera ordenada y organizada a que mucha gente pueda trabajar y ganar el mango del día, hablando en criollo. Ezequiel, ya para cerrar entonces, para confirmar de alguna manera, mañana conferencia de prensa 10:30 en la sala de situaciones con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Previamente habrá alguna reunión, parte del gabinete de Bordoni o el gabinete completo con Berni. Sí, puntualmente el ministro pidió mantener una reunión con el intendente y que estén representadas las secretarías de Gobierno, Seguridad, Hacienda y Obras Públicas. Eso es lo que tengo entendido que es lo que solicitó. Mañana veremos el transcurrir de la llegada de él, cómo se dan las cosas, pero en principio sí, hay una reunión que quiere mantener con los funcionarios y después obviamente proceder a la conferencia de prensa, o desconozco, es una cuestión protocolar que lo está manejando la Secretaría Privada, en qué orden van a suceder las cosas, pero sí va a haber una reunión con los funcionarios, porque más allá de lo estrictamente protocolar, la intención del ministro es ver cómo transcurren las cuestiones de seguridad propias en cada municipio, y obviamente es la oportunidad que tenemos nosotros los actores locales de reclamar, de pedir, y por qué no también a veces de exigir medidas de acuerdo a las necesidades de nuestro territorio. Más allá de plantearle las inquietudes, ustedes como gobierno municipal, ¿saben algo? ¿Se prevé algún tipo de anuncio o novedad que pueda llegar a traernos? No, puntualmente no. Sí creo, y me parece muy buena la medida, que la bajada a territorio del ministro permita ver cómo son las cosas en los pueblos chicos y que podamos empezar a trabajar de manera diferenciada, regional, en la provincia, y entender que ya en localidades chicas podríamos tener mayores flexibilidades, siempre con la responsabilidad de tener controles en los ingresos, cumplimiento de las normas dentro del distrito. Así que me parece que el eje de eso va a girar en torno a eso, tratar de nosotros transmitirle la confianza al ministro de que acá las cosas se hacen bien, lo que nos permitiría poder empezar a flexibilizar más aún las actividades, lograr una cierta normalidad, muy entre comillas, dentro de lo que es el marco de la pandemia. Así que ese es el eje de la visita del ministro y lo vamos a aprovechar al máximo. Ezequiel, gracias como siempre por el tiempo, la predisposición y seguramente nos volveremos a ver mañana ahí en la conferencia de prensa con Berni. Muchas gracias. Bueno, muchísimas veces gracias a vos, Rodrigo, por la oportunidad de aclarar lo que fue el primer tema de esta entrevista.